La dignidad es que uno viva con valores, en un buen techo, tener una comida, un pan en la mesa, digno de que la gente pueda comer. Eso es para mí la dignidad. Conservar la esencia de uno mismo, tener el respeto por la persona, primero uno por la persona que es uno, tener ese respeto a sí mismo, no ser una persona inmoral, corrupta. Para mí es eso, la dignidad. Los derechos humanos precisamente son normas morales elevados a la categoría jurídica para proteger la dignidad intrínseca del ser humano. Y la dignidad intrínseca es el respeto que tenemos nosotros mismos por nuestra misma persona. Y sumados todos, podemos ser un país digno, que sepa hacer frente a esta crisis. Una persona digna es una persona honorable, una persona que vive de acuerdo con sus principios. Me parece que la dignidad es sentir que lo que estoy haciendo es lo correcto, poder defender pues mi trabajo personal, la familia y desde luego el país. En todo México estamos resintiendo los efectos de la crisis económica mundial desencadenada en 2008 por la quiebra del sistema financiero de Estados Unidos. Cayó 2.72%, el Nasdaq descendió 3.22%, la inestabilidad alcanzó la Bolsa Mexicana de Valores. Esta recesión global marca el fin del modelo neoliberal basado en generar la riqueza de unos cuantos a costa del resto de la población. Según analistas y expertos, esta catástrofe económica será tan profunda que transformará la vida en el planeta entero. Nada volverá a ser igual, será un antes y un después para la humanidad. El porvenir dependerá de la acción de las naciones y de los pueblos. De esta dimensión es la necesidad de respuestas colectivas que construyan salidas justas a la grave situación que vivimos en estos tiempos. Desgraciadamente, esto apenas comienza y no sabemos cómo va a acabar. En 2009, la economía mexicana va a tener un retroceso económico impulsado por la baja de los precios del petróleo, la disminución de las remesas, por la devaluación del peso, por la quiebra de empresas y la caída de la industria y el comercio. El consumo se ha derrumbado, el desempleo aumenta vertiginosamente. Hay un enorme desempleo que nos está afectando a todos como economía. No podemos desplazar nuestros productos. El mercado lo sentimos lleno de productos que no son mexicanos, que vienen de fuera, y esto nos ha afectado terriblemente a toda la planta productiva. Han habido un gran número de cierre de empresas que pues a todo el mundo nos está afectando. No sé si se han dado una vuelta por las juntas de conciliación y arbitraje. Están saturadas de despidos injustificados. Y peor se va a poner. Hay cadenas comerciales que han bajado sus ventas en el tiempo navideño a más de un 30%, por ejemplo. Los tribunales inclusive se van a ver otra vez saturados con créditos bancarios, con gente que le debe a la banca mexicana muchísimo dinero, millones y millones y millones de pesos, que a lo mejor no van a poder recuperar. Yo la veo bastante difícil. Me he dado cuenta que alrededor hay muchos sellos que dicen embargado, y son embargos por pago de predial o por pago de agua. Se está viendo que es parte de la crisis. Eso no se veía antes. Pues hemos dejado de comprar ya ropas, calzado, todo eso ya no lo podemos comprar, ni paseos ni nada, porque nada más nos alcanza ahora sí que para el alimento del diario. En que no hay ventas, no hay cosas, la gente no viene. Casi no hay gente aquí en el mercado, no hay ventas, han bajado demasiado. Y siempre está así, siempre, diario. Ya cada día se tiene que prescindir de un producto para poder comer, y cada día eso pues afecta a la salud, afecta también a la población en cuanto a la educación. O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir lo mismo que un niño que está bien nutrido. Pues el pasaje de las combis, pues antes estaba a 4.50, ahorita ya lo subieron en 5.50. También los libros, antes los regalaban, se puede decir. Y ahorita ya los venden, aunque sea que sea en la primaria, ya los venden. Ahorita me acaban de dar un libro de formación cívica y ética.
que lo tengo que regresar o lo tengo que pagar. Me gustaría tenerlo para estudiar más. Hemos dejado de comprar algunos alimentos, solamente comamos 1 o 2 veces a la semana pollo. Hasta los chicos bromean, no vamos a comer a la carta, el que saca el as es el que va a comer. Y a veces los chicos bromean de esa manera, pues para ser un poquito menos drástico, ¿no? En que pues no hay. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón insiste en continuar por esta misma ruta y rescatar a las grandes empresas cargándole el costo de la crisis a la población. Frente a la irresponsabilidad de quienes gobiernan, los ciudadanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ni podemos permitir que los responsables de la actual situación continúen por el mismo camino que va a traer más sufrimiento al pueblo de México. Nosotros tenemos derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación. El gobierno tiene que ver la manera de que todos esos derechos sean posibles para todos los ciudadanos. Recordemos el artículo 123 que todo el mundo conoce, en donde se supone que todos los trabajadores deben de tener un salario mínimo que debe de ser remunerador. De acuerdo a la Constitución mexicana, el Estado está obligado a garantizar los derechos sociales y el bienestar para la población. Todos los mexicanos tenemos derecho al trabajo y a un salario justo, a tener acceso a los servicios de salud, a la educación y a una vivienda digna y decorosa. El salario mínimo general debe ser suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de una familia en el orden material, social y cultural. Pero los gobiernos neoliberales han violado la Constitución. La política impuesta en México desde hace 26 años ha devastado la actividad productiva, ha impedido el crecimiento económico y la generación de empleos. En México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón, han impuesto una política de privatización de más de 1,000 empresas públicas, desde los teléfonos, los ferrocarriles, las minas, los puertos, los aeropuertos, la industria eléctrica, las carreteras, los bancos, el agua, las playas, bosques y selvas. Estos gobiernos neoliberales han entregado todo a las grandes compañías transnacionales, desmantelando la planta productiva nacional, abandonando el campo, y le han apostado todo a la dependencia con Estados Unidos y a la importación de la mayor parte de los productos que consumimos. Si en 1982 con un salario mínimo se podían comprar 40 kilos de tortilla, ahora apenas se pueden comprar 5,5 kilos. Hoy, más de 60 millones de mexicanos son pobres y no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Se han perdido empleos y los salarios se han desplomado. 4 de cada 10 mexicanos no puede pagar la canasta básica. Con una canasta básica yo no creo que viva una familia, sinceramente. Por ejemplo, aquí en la zona el salario mínimo es de 50 pesos. Y 50 pesos actualmente sirven para comprar 1 kilo de huevo, 1 litro de leche y 1 kilo de azúcar. Por lo tanto, todo lo demás es realmente una dificultad poder comprarlo. O sea que las familias prefieren, obviamente, comer, que eso ya también es un lujo por el nivel de ingresos, a seguir con los muchachos en la escuela. A pesar de que ha subido el transporte público, nos es más económico irnos en transporte público y no utilizar el automóvil. No se puede comer carne todos los días. El jitomate ha salido más caro que el pollo, por ejemplo, ¿no? La vivienda no va a ser más barata porque la vivienda es muy escasa en las grandes concentraciones urbanas. El dinero que tenemos ya no nos alcanza para lo mismo y seguimos ganando lo mismo. También la persona que cobraba 1 kilo de huevo ahora compra 2, 3 huevos. Ahí está la diferencia. ¿Por qué llegamos a esta situación? Lo que está de trasfondo en esta crisis es que el destino de los pueblos y de las naciones ya no puede depender de los caprichos del mercado, controlado por la avaricia de unas cuantas corporaciones globales y nacionales que no rinden cuentas a nadie. El campo está abandonado, está en crisis porque los gobiernos federales, desde Salinas de Gortari hasta el gobierno espurio de Felipe Calderón,
le han dado la espalda al campo mexicano para privilegiar las importaciones de alimentos provenientes de Estados Unidos, alimentos subsidiados a precios por abajo de costo de producción, que significan una competencia desleal para la producción mexicana. El gobierno no apoya con créditos para la producción agrícola. Hoy no más de 15% de los productores tienen crédito. 80% de los subsidios gubernamentales se concentran en los agricultores más ricos del país del norte de México y en las grandes empresas como Maseca, como Bimbo, como Bachoco, como Alpura, como Lala, como Monsanto. Ellos acaparan los subsidios públicos. Hay control de los precios para los campesinos, hay control de los salarios para los trabajadores, pero los costos de producción suben y suben y suben. No hay inversión en infraestructura de caminos, de obras de riego, no hay asistencia técnica, no hay investigación que impulse la producción en el campo. Entonces tenemos un abandono a la producción campesina de alimentos y por otro lado tenemos una invasión de importaciones subsidiadas a precios tramposos, injustos, por abajo del costo de producción, lo que hace que la producción en México se estanque, aumenten las importaciones y los campesinos no puedan competir con importaciones subsidiadas de Estados Unidos y con falta de apoyos. Por eso hoy tenemos una producción de alimentos insuficiente, una importación creciente y una concentración de la riqueza en el campo en no más de 5% de los agricultores, principalmente en las zonas del norte del país, y que la riqueza se esté concentrando en no más de 20 grandes empresas. Hoy estamos peor que en el Porfiriato. En el Porfiriato había 300 grandes hacendados que controlaban las tierras, controlaban la producción, controlaban a la fuerza de trabajo. Hoy 20 grandes empresas nacionales y transnacionales controlan el mercado agroalimentario mexicano, que su única motivación es la ganancia a costa del hambre, de la desnutrición de los mexicanos y del desempleo de los campesinos. 300,000 campesinos dejan sus parcelas año con año porque no tienen dinero para producir, se ven obligados a migrar y muchas veces su parcela se la queda el rico del pueblo o las grandes empresas que comercializan las cosechas. Ese es el drama de los campesinos, que año con año se ven obligados a migrar porque no hay crédito. En Estados Unidos 100% de los productores tienen crédito. Aquí en México no más del 15%. En Estados Unidos el crédito es a 2 o 3% de interés anual. Aquí en México los pocos que tienen crédito tienen que pagar intereses de 16 a 20% de intereses anual. Entonces es una competencia desleal. En el pasado México produjo sus propios alimentos, incluso exportaba alimentos, incluso exportaba fertilizantes, incluso exportaba tecnología. Hoy importamos alimentos, importamos fertilizantes, importamos semillas, importamos tecnología. Somos totalmente dependientes, somos totalmente vulnerables. Y en ese contexto de dependencia y de vulnerabilidad, cualquier factor externo se vuelve una crisis gigantesca, una situación que nos afecta en forma multiplicada, porque internamente no estamos fuertes, estamos débiles y en una situación de dependencia alimentaria nos pueden imponer también decisiones políticas, como la decisión de intentar privatizar el petróleo, de intentar privatizar la industria eléctrica, de imponer nuestras relaciones diplomáticas al interés de Estados Unidos, y de esta manera estamos perdiendo soberanía nacional. Al perder soberanía alimentaria también estamos perdiendo soberanía nacional. Al estar en un estado de inseguridad alimentaria como país, estamos también afectando la seguridad nacional de nuestro país. Estamos en una situación de perder independencia, soberanía, incluso territorio nacional, de continuar con esta política de dependencia alimentaria y de dejar que 20 grandes empresas determinen las políticas agrícolas, alimentarias y nutricionales de este país. Pero ahora el gobierno culpa del desastre económico actual solo al entorno exterior. Primero minimizó la situación y ahora hasta Felipe Calderón admite que se perderán miles de empleos y que muchas empresas cerrarán sus puertas.
Su llamado plan anticrisis resultó mera propaganda electoral que no resuelve los problemas de fondo y que en realidad implica rescatar a los grandes banqueros y empresarios y cargarle el costo de la crisis a la mayoría de los mexicanos que ya estamos pagando las consecuencias. En esto último, que es un engendro mal llamado proyecto, plan o acuerdo nacional para el apoyo de las economías familiares, además de obsequiarles al capital privado disminución en el precio de un 20, de un 17 y de un 9% en tarifas en alta, en media y en baja tensión y comercial, para el caso de la tarifa doméstica lo que han hecho es una burla. Toman del dinero que ya está presupuestado, 750 millones, y dicen que los van a destinar en apoyo a la gente de bajos recursos. Pero si uno la divide, por lo menos, entre 1 millón de usuarios, en realidad deberían ser entre 5 millones de gente de escasos recursos, que son los que están colocados en el umbral de extrema pobreza. Si tomamos de esos 5 millones, 1 millón, resulta que les van a tocar de 62 pesos 50 centavos al mes, que no les sirve para nada. Pero por si fuera poco, dice el gobierno, bueno, antes te lo daba en efectivo, hoy te los voy a dar con un vale para que acudas a alguna de las grandes tiendas comerciales a endrogarte comprándote una licuadora, no le va a alcanzar para el refrigerador. A final de cuentas, esa población de escasos recursos va a seguir pagando un precio muy alto por la energía eléctrica y va a tener una droga más en sus bolsillos, porque convierten ese apoyo en dinero en un vale para cambiar por electrodomésticos. Realmente no han llevado una política económica que beneficie al país. Nos han llevado a la destrucción de la pequeña y mediana empresa, a que los asalariados sostengan el gasto del gobierno federal. Hubo un recorte de educación, hubo un recorte al apoyo al campo, y eso no permite que haya una economía equitativa. El presupuesto con que cuentan los gobiernos es insuficiente, pero me parece que se usan los presupuestos y los recursos públicos de una manera irresponsable, lejos de que el gobierno ponga el ejemplo ante la crisis, cacarea mucho pero hace muy poco. Las decisiones económicas están supeditadas al ámbito político. Yo siento que todos estos programas nada más mueven un poco la expectativa de que hay un cambio, pero que no son programas que permean en la realidad. Hemos escuchado los planes que tiene el gobierno para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, pero todavía no empieza a aterrizar absolutamente nada. Necesitamos que realmente los recursos que el gobierno está destinando para apoyo a las pymes realmente sea para las pymes y no para las grandes empresas, que normalmente son las que se llevan todos los beneficios de estos programas de gobierno. Hasta ahorita, todos los apoyos que han habido se los han llevado principalmente las grandes empresas. Realmente son muy pocas las empresas pymes que se han aprovechado de los programas que el gobierno ha sacado para solucionar los problemas económicos. Estas pequeñas y medianas empresas son las que realmente generan riqueza y empleo en todos los países. Por eso necesitamos que el gobierno concentre sus esfuerzos en apoyar a las pymes. Necesitamos que las políticas que está siguiendo el gobierno en este momento de apertura total del mercado y del comercio lo frenen, porque estamos viviendo una verdadera crisis. Y si siguen liberando el mercado o siguen desgravando fracciones arancelarias que hacen daño a las empresas, pues nos están afectando. Por ejemplo, el congelamiento de la gasolina. El congelamiento de la gasolina creo que benefició a todo México. Ojalá y no la hubieran congelado. Mejor que le bajen un poquito el precio. Hay hambre, hay desnutrición, hay alimentos caros, porque el gobierno no toma en sus manos la responsabilidad de garantizar un derecho humano fundamental, que es el derecho a la alimentación, y los campesinos se ven obligados a migrar a los Estados Unidos y los consumidores se ven obligados a consumir alimentos chatarra de mala calidad, de precios caros. Va a llegar el momento donde no solamente los alimentos sean caros, sino que no haya alimentos que comprar en el mundo,
y estaremos pasando de una crisis a una catástrofe alimentaria, a situaciones de malnutrición, a situaciones de hambruna por una irresponsabilidad del gobierno de Felipe Calderón, que coloca por encima del interés de la gente las ganancias de 20 grandes empresas agroalimentarias especuladoras y monopólicas. Este gobierno que nada más está engañando, yo creo es para los ricos. Es gobernado nomás para ellos. Desgraciadamente los pobres seguimos en lo mismo, ¿sí? Nosotros como concesionarios desearíamos tener buenas vialidades, ¿sí? Desgraciadamente el gobierno nomás nos pide, nos exige, pero no nos da nada a cambio. El diésel mes por mes, ahorita que dijeron que del gas que baja, pues para nosotros nos sigue siendo lo mismo. 100 pesos yo creo en la actualidad ya no nos ayuda pues para nada, ¿no? Entonces digo, desgraciadamente el gobierno nada más nos está pues engañando. Aquí por ejemplo la leche Licomsa, que es la que tiene más acceso la población, pues ya mucha gente está fuera de los programas sociales, que son bastante selectivos. Se dice que tienen programas sociales, pero resulta que es a contentillo o a conveniencia de los gobiernos en turno, pero no hay un estudio socioeconómico para realmente saber a quién le hace falta y a quién hay que apoyar, sino que es a quien convenga al gobierno en turno. Entonces no hay mejoramiento de la vida, cada día el nivel de vida es peor y las condiciones, pues como ya lo vieron aquí, no, como que no hay esperanza para el futuro. Siempre se favorece a los de arriba, ¿no? Siempre se rescatan las carreteras, se rescata lo que tiene el poder económico de este país, o sea, a los ricos. Los ricos roban, los ricos tienen ganancia, los ricos los apoya el gobierno y los de abajo, o sea, nosotros los pobres, o sea, ¿cuál es el apoyo que se nos está brindando? Por eso yo reclamo de que si ya se va a solucionar el problema, si de verdad tuvieran la voluntad es devolviendo el poder adquisitivo, habiendo un control de precios, teniendo precios de garantía para el campo, o sea, eso empezaría a resolver el problema. Si lo demás son así como bromas, no está resolviendo el problema de fondo, que son como siempre medidas paliativas que no resuelven. Yo digo que lo que resuelve es que haga un decreto en donde le regrese a los trabajadores lo que dice la misma Constitución, que tiene que tener un salario que le alcance para vestir, para alimentarse, para divertirse, o sea, para cubrir las necesidades elementales de una familia, pues entonces a lo mejor se empieza a resolver el problema devolviéndole el poder adquisitivo que hemos venido perdiendo paulatinamente. Me imagino que debe ser difícil dirigir una nación, pero también creo que el gobierno no está tomando un plan de salvación para la nación, así como para que se vea, porque realmente no se ha visto nada. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más crisis, cada vez hay menos economía, cada vez hay menos dinero y cada vez hay más pobres, eso es lo que acrecenta, y más violencia y más. Felipe Calderón no aprovechó los altos precios del petróleo, sino al contrario, dilapidó recursos públicos. Pese a las advertencias de la inminente crisis, en lugar de actuar para proteger a la mayoría de las familias y al sector productivo, el gobierno aumentó la gasolina en 12%, precio que resulta más caro que en Estados Unidos. Permitió la escalada de los artículos básicos que aumentarán 80% en promedio, la elevación desmedida de la electricidad, del diésel y de todos los bienes y servicios. Y en el caso también de los alimentos, pues han subido hasta el 100, 200%, ¿no? Tenemos que reducir muchos consumos, inclusive de luz, de gas, tener que ver algunas medidas, consensarlo como familia y comunicarles a los jóvenes, a nuestros hijos, que la situación es muy difícil y que se viene todavía un poco más difícil, por lo cual tenemos que cuidar el recurso que tenemos actualmente. Bueno, realmente nosotros hemos tratado de gastar menos gas, por ejemplo, menos agua. La vivienda no va a ser más barata porque la vivienda es muy escasa en las grandes concentraciones urbanas. Todo ha subido y los sueldos siguen igual y también las tiendas nos han perjudicado mucho a nosotros como comerciantes. ¿Pero qué hacer frente a la crisis? Unirnos, juntarnos, hablar, buscar la forma de que se nos escuche, de que se nos oiga, porque no es posible que nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos se estén desempleando y no podamos hacer nada. Yo no consigo que no se hable diario
sobre lo que pasa con el problema de la nutrición en México, del hambre y los problemas de vivienda. O sea, los medios no tratan los problemas que tenemos los mexicanos. Lo mismo cuando se informa de la clase política. ¿Qué sabemos de la clase política? ¿Cuáles son las acciones que definen a nuestros diputados y a nuestros senadores? Se dé un gasto público importante, que es el generador en este momento de movimiento económico, generar riqueza. Necesitamos tener una actitud diferente. Tenemos que bajar los intereses bancarios tan elevados, volvamos a los esquemas de consumir lo que el país produce, volvamos a los esquemas de que sí se puede producir y sí se puede exportar todo aquello que los mexicanos somos capaces de fabricar. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de mercado interno, tenemos que hacer una mejor distribución del ingreso. No tenemos por qué estar exportando petróleo. En realidad, exportarlo crudo es estar exportando nuestra base fundamental de industrialización. Es importantísimo que entendamos que la política económica neoliberal que desde el presidente de la Madrid ha venido ejerciéndose está equivocada y ha provocado mucha pobreza, ha provocado un retraso real del país y que no es posible seguir con la misma política económica. Así como el gobierno nos pide nuestros impuestos, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de exigirle. ¿Cómo le vamos a exigir? Uniéndonos, ¿sí? Asociaciones civiles como grupos. Es de modo que le podamos exigir al gobierno. Y como les digo, no pedirle, exigirle, que es su obligación de ellos, no nada más pedirnos a nosotros. Tenemos herramientas para defendernos jurídicamente, ¿sí? Frente a la arbitrariedad mercantilista. Ante la ineficacia y las graves consecuencias de la política antipopular del actual gobierno, los ciudadanos tenemos la oportunidad de construir salidas colectivas a los problemas comunes que vivimos y proponer alternativas que orienten la distribución de